Buenas noches, hermanos, nuevamente. Para el pueblo Nadab, donde servimos por muchos años, las palabras de una persona que está a punto de morir es muy importante. En su cultura, una persona que está a punto de partir de esta vida es sumamente importante. Tanto así que ellos, inclusive, nosotros decidimos juntamente con el pueblo que a partir de ahí, de la terminología que ellos tienen para ese momento, de lo que la persona dice en ese momento, sacamos la palabra para bendecir. Parecido como Jacob, que bendice antes de su muerte a sus hijos. Muy parecida a la situación, muy parecida la cosmovisión de ellos en ese sentido. Ahora, hermanos, imagínense cuán importantes son las palabras de una persona que murió, pero que resucitó. Y nos deja a nosotros palabras finales antes de volver allí de donde había venido. ¿Qué palabras importantes? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son esas palabras importantes? Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Bautícenlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enséñeles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Por mi parte, yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Las palabras de Jesús antes de retornar al Padre. Palabras importantísimas. Palabras de aquel que vino a servirnos, que dejó su vida por nosotros, a quien Dios exaltó y justificó al hacerlo resucitar de los muertos. Palabras finales antes de volver para estar con el Padre. Todos los evangelios en realidad culminan con la gran comisión, como la conocemos. Pero en el evangelio de Juan, capítulo 20, 21, tenemos el modelo de cómo debemos hacerlo. Jesús dice en Juan 20, 21, la paz sea con ustedes. Como el Padre me envió a mí, así yo los envío a ustedes. El modelo que debemos seguir es el modelo de Jesús, el modelo de su propio ministerio. El encargo que Jesús nos ha dejado requiere que obedezcamos el llamado de predicar las buenas nuevas de salvación y que hagamos discípulos de las personas. Todo esto siguiendo su modelo de ministerio, su modelo de misión. Jesús era el misionero por excelencia de Dios. Misionero no significa otra cosa que enviado. Viene del latín, de misio, de enviar. La misma palabra como apóstol en griego, el enviado. Pero ¿qué implica seguir el modelo de Jesús? Ser enviado al servicio, así como Jesús fue enviado, implica que debemos asumir en nuestras vidas la misma actitud que tenía Jesús. Veamos cómo vivió Jesús, cuál fue su actitud, y de ahí podemos ver cómo debemos imitarlo a Él. Así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. No está simplemente hablando de que la misma autoridad que el Padre le dio a Él es la autoridad que nosotros recibimos. Jesús está hablando del modelo. Así como el Padre me envió a mí, así, de la misma manera, yo los envío a ustedes. ¿Cómo fue Jesús enviado? ¿Qué vida tuvo Él?
¿Qué ministerio tuvo él? ¿Qué caracterizó su ministerio? Eso debe caracterizar también nuestro ministerio. Todos conocemos muy bien Filipenses 2, 5 al 8, donde dice, la actitud de ustedes debe ser como la de Cristo Jesús, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo, haciéndose semejante a los seres humanos. Y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Para Jesús, el ser enviado por el Padre implicaba dejar la posición de Dios, su poder, su autoridad, su independencia. Y en lugar de todo eso, encarnarse a la realidad del ser humano débil y miserable. Jesús aceptó, Dios eterno, acepta venir en forma frágil a este mundo. Aceptó venir a ser un bebé totalmente expuesto a todos los peligros por los que pasa un recién nacido. Aceptó el ser totalmente dependiente de su madre. Imagínense, Dios en las manos de una mamá. Jesús vino y se encarnó, se hizo uno de nosotros. Jesús podría en realidad haber aparecido de forma milagrosa, ¿no? De repente, ya como adulto, todo listo, un rabí, que nadie sabe de dónde viene. Impactante, ¿no? Sería. Podría haber bajado del cielo a la vista de todos los hombres. Y se podría, entre comillas, haber ahorrado 30 años de aprendizaje. ¿Se preguntaron una vez, hermanos, por qué Jesús espera 30 años para empezar su servicio? Jesús aprendió a ser un judío entre judíos. Fue niño, jugó en su barrio, como todos los demás niños. Le habrá dolido el diente también cuando nacía. Tenía fiebre seguramente también, no solamente por ser hijo de Dios, no pasaba por esas cosas. Jesús al encarnarse aceptó todas las limitaciones del ser humano. Vivió como judío entre los judíos, fue a la escuela, a la sinagoga, como cualquier joven judío de su época. Cuando Jesús es tentado por el diablo, le responde, todas las respuestas vienen de Deuteronomio. ¿Por qué? ¿Porque era hijo de Dios y sabía lo que dice ahí? No, porque él fue a la escuela, porque fue a la sinagoga y aprendió juntamente con todos los demás judíos el Pentateuco. Por eso Jesús sabía lo que decía ahí. Ya que Jesús nos envía ahora, así como el Padre lo envió a él, debemos aprender a encarnarnos nosotros en medio de la gente a la que el Señor nos envía. Donde fuere. Puede ser aquí en tu ciudad, a ese grupo de personas que Dios te envía. Puede ser en otra cultura, en otro país, en cualquier parte del mundo. Pero lastimosamente, muchas personas que inician un ministerio piensan que el simple hecho de ser escogidos para un ministerio especial nos pone en un plano más alto que las personas a las que vamos a servir. ¿No es así a veces?
Beatriz y yo, y especialmente yo, cometimos el mismo error de muchos misioneros al principio. Y la cosa es muy sutil, porque uno se prepara por años, va a una escuela bíblica, hace cursos de lingüística, se prepara y viene, y uno dice, conozco la palabra de Dios, conozco la verdad, esta gente no lo conoce, más vale que me escuchen, ¿no? Es una actitud con la que uno puede venir, una actitud de maestro, una actitud de líder. Y lo hemos visto en mucha gente, en muchos misioneros lamentablemente que vienen y son pequeños caciques en las aldeas. Quieren ser líderes del pueblo al que vinieron a servir. ¿Fue ese el modelo de Jesús? No. Jesús vino, se encarnó a la realidad del ser humano. Pero si nosotros estamos dispuestos a obedecer a Dios y a escuchar y aprender, Dios nos manda a la escuela muy rápido. Si llegamos a otra cultura y tenemos que aprender su cultura y su lengua, nos damos cuenta muy rápido, o por lo menos la gente se da cuenta, que no somos pequeños caciques, que en realidad no somos más que tontos que no saben decir ni lo que una persona, ni la que un niño de 3 años sabe decir. Tener que aprender un idioma puede ser muy humillante, porque realmente es así que no sabes decir ni las cosas de un pequeño niño. Nosotros nos acordamos mucho de esa época en que nosotros tuvimos que aprender el idioma. Fue un tiempo en el que Dios nos enseñó a nosotros a encarnarnos en la realidad de un pueblo al que venimos a servir, y no sobre el que venimos a reinar, y no al que venimos a mandar. Nos acordamos muchas veces que la gente se reía cuando nosotros queríamos hablar el idioma. Al principio nos dolía porque estamos haciendo todo este esfuerzo para aprender este idioma y se ríen de nosotros. Teníamos 2 opciones, 2 alternativas. O nos enojamos o nos reímos junto con ellos. Y aprendimos, gracias a Dios, a reírnos con ellos. La esposa del cacique la llama a mi esposa como prima, y una vez viene ella, Eusita, la abraza a Beatriz y dice, prima, vamos a reírnos un poco. Lo que quería decir con eso, practicad nuestro idioma con nosotros. Porque realmente cuando hablábamos con ellos al principio cometíamos muchos errores y le dábamos muchas razones al pueblo Nadeb para que se rían. Esta mañana dije que la palabra para pecho y para pescado es muy parecida. Tahab, tahab. Y nosotros decíamos, pero es la misma cosa. Es la misma cosa, pero no es. Lo peor es que en el saludo ellos te dicen, nam, tu pecho está en paz. ¿Y qué tal si nosotros decimos, tu pescado está en paz? Para que no se rían, ¿no? O mi esposa con el pueblo Paumarí, que una vez dijo, le pregunta a una señora que estaba con su ropa en un tacho, yendo a lavar la ropa, le dice, ¿vas a lavar a tu esposo? Porque la palabra para esposo y ropa es muy parecida, ¿no? Entonces, el aprender un idioma es una forma en que nosotros podemos aprender como Jesús a ser uno de ellos. Nunca vamos a lograr hacer 100% una de las personas a las que servimos. Especialmente transculturalmente es muy difícil. Recuerden que Jesús nació judío. Nosotros no nacimos Nadab, pero hicimos el intento, porque Jesús lo hizo así. Para mí, encarnarme dentro de la situación del pueblo Nadab significó también
una cosa para la cual ni un seminario bíblico me había preparado: hacer ataúdes para seres queridos que habían fallecido en la aldea. Jamás yo pensé que un misionero iba a hacer ataúdes. Nunca lo pensé. Yo habré hecho unos 6 o 7 ataúdes mientras estuvimos ahí con el pueblo Nadeb. Pero es algo que yo entendí, que en el momento del dolor, que la familia pierde a un ser querido, un niño, una hermana, una esposa, lo que yo puedo hacer es un ataúd. El pueblo Nadeb no sabía manejar ni un serrucho, no porque no son tontos, sino porque no tenían oportunidad antes. Y yo sabía cómo hacerlo. A ellos les llevaba 6 horas para hacer un ataúd y al final estaba todo chueco y se caía la tapa. Y yo decía, yo sé hacer esto. Y lo hice. Hermanos, los corazones de las personas se abrieron. ¿Por qué? Porque aprendimos a hacer aquello que Jesús decía: lloren con los que lloran, ríanse con los que se ríen. Eso es encarnación. Eso es seguir el modelo de Jesús. El modelo de Jesús no es ir allá y ser pequeños caciques y comenzarle a decir a la gente cómo deben vivir. Tenemos que primeramente ganarnos el respeto, ganarnos la confianza del pueblo, aprender a entender su cultura, su forma de pensar, antes de querer cambiarlos. Porque muchas veces Dios tiene que cambiarnos a nosotros primero. Quien no vive con el pueblo al que va a servir, quien no aprende su lengua, quien no entiende su cultura, su forma de pensar, quien no comparte con ellos la alegría, pero también el dolor y la tristeza, no va a saber cómo comunicar las buenas nuevas para que éstas sean entendidas como buenas nuevas por el pueblo. Lamentablemente hay muchos misioneros que andan corriendo por ahí, por África, por América del Sur, por Asia, con mucho apuro. Si yo no tengo tiempo de aprender el idioma de esta gente. El mensaje que traigo es tan importante que no hay tiempo para aprender su idioma. Y hablan a través de un intérprete, de un traductor. Pero se pierden algo muy importante. Se pierden la oportunidad de decir a la gente: eres importante para mí. Eres hecho a la imagen de Dios. Tu lengua es linda. Por lo tanto, vos tenés valor a los ojos de Dios. Por eso es muy importante que nosotros, al servir, al hacer misión, que nosotros estemos dispuestos a aceptar, a asumir la misma actitud que tenía Jesús. Y su primera actitud era dejar su puesto que él tenía de Dios y encarnarse en nuestra realidad. Ser enviado como Jesús implica sumisión voluntaria a la voluntad de Dios. Para esto quisiera leer Juan 7, 15 a 18 y después otro pasaje de Juan 12. En Juan 7, 15 dice: los discípulos se admiraban y decían: ¿de dónde sacó tantos conocimientos sin haber estudiado? Mi enseñanza no es mía, replicó Jesús, sino del que me envió. El que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios reconocerá si mi enseñanza proviene de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por cuenta propia busca su vanagloria. En cambio, el que busca glorificar al que lo envió es una persona íntegra y sin doblez, dice Jesús. Después, en capítulo 12, versículos 44 a 49 y versículo 50, Jesús dice lo siguiente: el que cree en mí, clamó Jesús en voz fuerte, cree no solo en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve a mí, ve al que me envió. Yo soy la luz que ha venido al mundo,
para que todo el que crea en mí no viva en tinieblas. Si alguno escucha mis palabras, pero no las obedece, no seré yo quien lo juzgue, pues no vine a juzgar al mundo, sino a salvarlo. El que me rechaza y no acepta mis palabras, tiene quien lo juzgue. La palabra que yo he proclamado lo condenará en el día final. Yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió me ordenó qué decir y cómo decirlo. Yo sé muy bien que su mandato es vida eterna, así como todo lo que digo es lo que el Padre me ha ordenado decir. Veamos, Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías prometido, siempre se sometía a la voluntad del Padre, del que lo envió. Sabemos que ante cualquier situación, ante cualquier decisión que Jesús debía tomar, siempre Jesús buscaba saber la voluntad del Padre. Ejemplo, cuando escoge a los 12 discípulos, se pasa una noche entera hablando con el Padre para saber a quién elegir. Me imagino que si Él lo hubiese elegido a los 12 discípulos de acuerdo a su gusto, varios nombres no hubieran estado en esa lista. Pero escogió de acuerdo a la voluntad de aquel que lo envió. Y eso que Él era el Hijo de Dios. A pesar de que Él era el Hijo de Dios, se hace voluntariamente dependiente del que lo envió. No pretendamos nosotros servir sin someternos a la voluntad de quien nos envió. Debemos seguir el mismo modelo de Jesús. Jesús se sometió a la voluntad del Padre. Jesús se sometió tanto a la voluntad de Dios que Él podía decir, mis enseñanzas no son mías, sino del Padre que me envió. O en otro lugar Él dice, no hago nada por mi propia cuenta, nada por mi propia cuenta. Solo hago aquello que veo a mi Padre hacer. Y cuán difícil es, hermanos, que cuando nosotros nos empeñamos, nos esforzamos a hacer algo, de no tomar nosotros la gloria para nosotros mismos. Si vemos éxito en nuestro ministerio, es muy fácil de que nosotros, seres humanos, digamos, bien que lo hice, ¿no? La gente se maravilla al ver a Jesús, se dice, ¿dónde sacó tanta sabiduría? Y Jesús dice, mis palabras no son las mías, son las de mi Padre. ¿Qué hubiéramos dicho nosotros? Finalmente se dan cuenta qué sabio que soy, ¿no? Qué bueno que soy. Jesús no. Él se somete a la voluntad de Dios y dice, mis palabras no son las mías, son las palabras de aquel que me envió. Pero someterse a la voluntad de Dios no es algo que viene fácil. No es algo que viene fácil. Me acuerdo una vez que uno de nuestros hermanos, uno de los líderes de la iglesia, de los Nadab, públicamente dijo, yo no aprendí a leer y a escribir con Rodolfo y Beatriz. Yo aprendí con Elena. Nosotros sabíamos que eso no era verdad, pero lo dijo porque quiso decir que él era un poquito más que los demás, ¿no? Y nos dolió en nuestro corazón, porque nosotros sabíamos que él aprendió sí con nosotros a leer y a escribir, pero no nos tendría que haber dolido. No nos tendría que haber dolido, porque fuimos allí a servir. Pero en esos momentos, nuestras actitudes y nuestras intenciones, nuestras motivaciones son puestos a prueba. Justamente cuando las personas dicen algo que por ahí no es correcto y que te puede hasta doler. Servir al Señor, someterse a su voluntad no viene fácil, pero es lo que Jesús nos mostró que debemos hacer. Ser enviado como Jesús había sido enviado
requiere que adoptemos una actitud de humildad y servicio. En realidad, lo que veníamos diciendo de la encarnación de Jesús y la sumisión voluntaria de Él a la voluntad de su Padre tienen mucho que ver con actitud de humildad, y la encarnación y la sumisión no son posibles sin una actitud de humildad. En Filipenses 2 nosotros leemos que Jesús se despojó de su identidad de Dios honrado y excelso y se humilló no solo al adoptar forma humana, sino que se humilló a lo más bajo. Aceptó ser muerto como un criminal. Que Jesús muera en la cruz requirió de mucha humildad. Pero esta no era una actitud que Jesús decidió de tomar sobre sí en el momento de morir. No es que Jesús dijo, bueno, esto va a pasar dentro de 24 horas. Voy a asumir una actitud de humildad y bueno, después ya está. No, Jesús vivió una actitud de humildad toda su vida. Humildad era una actitud que constantemente acompañaba la vida de Jesús. En Mateo capítulo 20 leemos la historia de cómo la madre de Santiago y Juan viene y le pide un favorcito especial. Una buena política, ¿no? Que se va cerca de los políticos y dice, quisiera un favor, por favor, ¿no? Ella quiere que sus hijos tengan una posición especial, juntamente con Jesús. Uno a la derecha y otro a la izquierda. Posiciones de influencia, posiciones de honor en la cultura judaica. Y Jesús, con mucho cuidado, no le responde a la mamá, sino le responde a aquellos que mandaron preguntar. Y le dice, ustedes no saben lo que están pidiendo. No saben lo que están pidiendo. Y cuando los demás discípulos se enteran de la pregunta, de lo que están queriendo, se enojan. ¿Por qué se enojan? No, ese lugar me pertenece a mí. Por eso se enojan, ¿no? Y Jesús responde con mucha paciencia y misericordia y le dice, así como el Hijo del Hombre no vino para que lo sirvan, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Él mismo, el Hijo de Dios, el Mesías, dice que vino no para que lo sirvan, no para asumir una posición de autoridad, sino que para servir, para entregar su vida para la salvación de muchos. Entonces, seguir al modelo de Jesús es asumir y verdaderamente vivir una vida de humildad y servicio, y esto lo debemos practicar a diario en nuestras relaciones con las personas, no solo en la teoría, sino que en nuestras relaciones con las personas que están a nuestro alrededor. Pero esta actitud de humildad tampoco no es una actitud que viene fácil. No es una actitud que viene fácil. Podemos decir que servimos al Señor y al mismo tiempo estar usando nuestra posición y nuestra influencia para satisfacer nuestro deseo de grandeza y realización. Hace más o menos 7 años estuvimos en medio de nuestro ministerio con el pueblo Nadab. Cuando volvemos una vez a la aldea, nos enteramos que la mitad de la aldea se había mudado a otro lugar. El cacique con toda su familia extendida se había mudado a otra localidad. Y nosotros habíamos invertido mucho trabajo en esta gente. Junto con ellos fueron 3 de los 5 líderes de la iglesia. ¿Y cómo nos costó? ¿Cómo nos costó esa decisión de estos hermanos de levantarse e irse? Y eso cuando nosotros no estábamos, nos dolió honestamente. Pero si nos ponemos a pensar, no nos tendría que haber dolido. Vinimos a servir, no a mandar, no a ser caciques. Hoy el Señor ha usado esa aldea también para llevar el Evangelio a otros que viven más cerca de ellos ahora.
Uno de los episodios que más claramente ilustran la actitud humilde que Jesús tenía es, como sabemos, cuando lava los pies de sus discípulos. Y Jesús les dice, ustedes me llaman Señor y Maestro, y lo soy. Pero justamente porque lo soy, quiero que sepan que servir es parte integral y fundamental del ser enviado. Es una paráfrasis, ¿no? Os he dejado un ejemplo, dice Jesús, para que hagan lo mismo. Jesús vino a lavar los pies de sus discípulos. Y nosotros no hagamos menos que eso. Nosotros debemos buscar de hacer lo mismo. Os he dejado un ejemplo para que hagan lo mismo. Y esa no fue una actitud aislada. Jesús nunca siguió el modelo del rabí exaltado, glorificado. Su vida siempre estaba caracterizada por una actitud de humildad y servicio. Y qué lejos que nosotros estamos de Jesús hoy, ¿no? Qué lejos estamos. Qué lejos estamos del modelo de Él. Qué lejos están del modelo de Jesús aquellos que se llaman el siervo del Señor o siervo del Señor, pero que en realidad lo hacen para alimentar su propio ego. ¿Y cuántas personas está un poco de moda esto hoy en Argentina y en América Latina de ser llamado de apóstol? ¿No? Está muy de moda eso hoy. Y las personas no se dan cuenta que apóstol simplemente significa enviado. Enviado, nada más. Y si somos un enviado, así como Jesús fue enviado, entonces esto no habla de una posición de autoridad, de que soy el gran Señor que tiene autoridad sobre no sé cuántas iglesias, sino que habla de ser el siervo de todos. Eso es ser un enviado así como Jesús fue. Pero no vayamos muy lejos, preguntémonos nosotros mismos, ¿cómo estoy yo? ¿Cómo estamos nosotros? ¿Estamos dispuestos a servir a los demás con humildad, así como Jesús sirvió? Y por último, ser enviado así como Jesús fue enviado implica aceptar sufrimiento y renunciar a la comodidad. Uy, hubiera dejado ese punto fuera, ¿no? Hubiera sido mejor, más cómodo. Porque hasta ahora veníamos más o menos bien. Pero wow, aceptar sufrimiento y renunciar a la comodidad. En esta cultura, en nuestra cultura, eso es muy, muy difícil. Siempre luchamos porque en realidad lo que queremos como seres humanos es justamente esquivar todo tipo de sufrimiento. Y queremos vivir cómodos. ¿Quién no quiere vivir cómodo? No nos viene automático de estar dispuesto a sufrir. Yo nunca he visto voluntarios que dicen quiero ir a sufrir, ¿no? En Marcos 8, 27 a 31 dice lo siguiente. Jesús y sus discípulos salieron hacia las aldeas de Cesarea de Filipo. En el camino les preguntó, ¿quién dice a la gente que yo soy? Unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías y otros que uno de los profetas, contestaron. ¿Y ustedes? ¿Quién dicen que yo soy? Tú eres el Cristo, afirmó Pedro. Jesús les ordenó que no hablaran a nadie acerca de él. Luego comenzó a enseñarles. El Hijo del Hombre tiene que sufrir muchas cosas y ser rechazado por los ancianos, por los jefes de los sacerdotes y por los maestros de la ley. Es necesario que lo maten y que a los 3 días resucite. Los discípulos acaban de reconocer quién Jesús realmente es, que Él es el Hijo de Dios, el Mesías, el enviado de Dios, y que es la primera cosa que Jesús dice, el Hijo del Hombre tiene que sufrir y ser muerto. No nos gusta ese evangelio, no nos gusta. Nos gusta mucho más quedarnos en nuestra comodidad y no sufrir. Pero si seguimos el modelo de Jesús, tenemos que estar dispuestos a sufrir.
Y Pedro, cuando Jesús dice esto, reacciona y dice, no, no así no. No permitas que esto te acontezca. Es la reacción natural del ser humano. Es mi reacción, es tu reacción. ¿Quién busca el sufrimiento? Lo esquivamos. A nadie le gusta. Pero Jesús dice claramente que el seguirlo a Él requiere renuncia a sí mismo y requiere tener la disposición de sufrir y hasta morir por causa de Él si fuera necesario. ¿Cuándo lo dice? Jesús dice, quien no toma su cruz y me sigue, no puede ser mi discípulo. No dice que le va a ser difícil, le dice, no puede ser mi discípulo. ¿Qué significa tomar la cruz? ¿Significa tomar un palo encima de nuestros hombros? ¿Significa, como muchos en nuestra sociedad entienden, bueno, cada uno tiene su cruz para cargar porque tiene una enfermedad o tiene un problema en la familia? ¿Es de eso que Jesús habla? No. En la época de Jesús, hablar de cruz era disposición de muerte. Jesús no fue la primera ni la última persona que murió clavada en una cruz romana. Miles de judíos en esa época fueron muertos en cruces. En el tiempo que Jesús vivía también. Y cuando Jesús decía que no está dispuesto a tomar su cruz y seguirme, Él está diciendo que no está dispuesto a sufrir y hasta dar su vida por mí, no puede ser mi discípulo. Esto es lo que Jesús está diciendo. Seguir a Jesús no viene barato, no nos hace famosos, influentes, no nos hace señores y no nos hace ricos. La Biblia habla muchísimo sobre el costo de servir a Dios. Es uno de los temas más tratados en toda la Biblia, pero muy poco predicado. Hoy se habla mucho más de la prosperidad, de las bendiciones de Dios y muy poco de la disposición de sufrir y dar nuestras vidas. Pero el amor de Dios y la salvación gratuita que Él proveyó, que nos trajo Jesús, no vinieron baratos para Él. Le costó todo. Le costó todo. Nuestra salvación, que es gratis, le costó la vida a Dios. Le costó al Padre enviar a su Hijo, le costó al Hijo sufrir, un costo muy, muy alto. Y muchas veces nosotros pensamos solamente del lado de Jesús, su muerte en la cruz. Pensemos también en el sufrimiento de un padre, dejar a su Hijo único ir a la muerte. Qué sufrimiento, qué precio que Dios pagó por nosotros. Por eso nosotros, sus seguidores, no podemos esperar un evangelio light. Debemos estar dispuestos a renunciarnos a nosotros mismos, dispuestos a someternos a la voluntad de Dios, dispuestos a ser humildes, dispuestos a sufrir por su causa, dispuestos a seguir el modelo de Jesús. Yo sé que no es una predicación cómoda, pero es una predicación que necesitamos escuchar. El Señor nos envía, Él quiere que nosotros llevemos su mensaje de salvación a todos aquellos que todavía no escucharon. Debemos hacerlo siguiendo su modelo, su ejemplo que Él nos ha dejado. Oramos. Señor Jesús, confesamos que seguir tu modelo no es fácil. Va totalmente en contra de nuestra humanidad, va en contra de nuestro ego, va directamente en contra de nuestro viejo hombre, de nuestra carne. Pero Señor, tú nos has dicho, tú le has dicho a tus discípulos, así como el Padre me ha enviado a mí, yo los envío a ustedes. Lo que también significa que debemos seguir tu ejemplo, Jesús.
Ayúdanos a ser servidores y no señores. Ayúdanos a ser personas que lavan los pies de la sociedad, de aquellos a los que preferimos excluir. Que esas personas comiencen a ser las personas más importantes en nuestra vida, aquellas que sabemos en realidad que necesitan de ti. Señor, pido que tú trabajes en mi corazón. Pido que trabajes en el corazón de cada uno de mis hermanos que están acá esta noche. Señor, ayúdanos a cada uno de nosotros a estar dispuestos a seguir el ejemplo que nos has dejado. Señor, somos siervos y el siervo no es más que su maestro, que su amo. Ayúdanos, Señor Jesús, a ser fieles. Ayuda a mis hermanos y hermanas a serte fieles y a seguir tu ejemplo. En tu nombre, precioso Jesús. Amén.